Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida nuevamente a un encuentro en línea. Muchísimas gracias por estar conectados a esta transmisión y compartirla con aquella persona que hoy requiere palabras de aliento. Si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Influyente VE y que actives la campanita de las notificaciones para que disfrutes de todo el contenido edificante que traemos para ti semana a semana. Hoy estamos especialmente entusiasmados porque nos acompaña desde Oklahoma, Estados Unidos, la cantautora Gaby de San Pedro, quien nos deleitará con su tema Nada nos separará. De igual forma, hoy estamos de estreno de la serie de mensajes Padre Nuestro que estás en los cielos, a cargo de Raúl Parra en breves minutos. Pero ¿qué tal si tú y yo, antes de esto, oramos para agradecer este maravilloso momento? Gracias, Dios, por la bendición de unirnos en familia para honrarte a ti como nuestro Padre Celestial, como nuestro Padre amoroso. Gracias, Señor, por la vida y la oportunidad de mejorar cada día y de apreciar cada regalo que nos ofrendas. Te pedimos, Señor, por la salud, por el éxito, por la paz de cada persona que está hoy acá conectada. Y además, Señor, te pedimos porque abras nuestros corazones para recibir tu palabra y actuar según ella. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, quiero dejarles a todos ustedes con Gaby de San Pedro y el tema Nada nos separará. Hola mis queridos hermanos de Influyente. Estoy tan feliz de poderme conectar con ustedes y a pesar de la distancia poder animarlos a adorar juntos hoy. Los invito a cantar conmigo y a repetir en nuestro corazón. Vamos a decirle, Señor, yo te creo. Yo creo que tu amor nunca falla. En medio de cualquier circunstancia debemos recordar las promesas del Señor. Y su promesa dice que su amor nunca falla. Nada nos va a poder nunca separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vivo en libertad por un alto precio que jamás podré pagar. Su intencional amor, sin yo merecerlo, se interpuso a mi favor. Y tu herida, mi sanación, tu vida, mi salvación. Hoy canto mi convicción y lo hago a voz en pecho. Yo te amaré y me acercaré, conoceré tu corazón y tú me guardarás y sustentarás. Nada nos separará. Hoy vivo en la paz que destruye miedos, que solo en ti la pude hallar. Tu herida, mi sanación, tu vida, mi salvación. Hoy canto mi convicción y lo hago a voz en pecho. Yo te amaré y me acercaré y conoceré tu corazón y tú me guardarás y sustentarás. Nada nos separará. Solo me sostendrás, me guardarás y no me dejarás.
Muchísimas gracias a Gaby de San Pedro por ser parte de nuestro encuentro en línea con este bellísimo tema, Nada nos separará. Además, un oportuno mensaje en estos tiempos de distanciamiento social que nos recuerdan la certeza de que todos, bajo el amor de Cristo, en el amor de Dios, siempre estaremos unidos, tal cual Padre e Hijo. Ahora te invito a que prestes mucha atención a el siguiente video y que te incorpores a todo lo bueno que estamos haciendo como iglesia para ser irresistible, una iglesia a la que todos les encante conectarse. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas. Por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse, muchas gracias. www.influyente.org es nuestra página web para que puedas conocer un poco más sobre nosotros. También nos puedes seguir en las principales redes sociales como @influyenteve. Ahora sí te invito a que nos pongamos cómodos en familia, abramos nuestro corazón porque estamos a punto de estrenar la primera entrega de la serie de mensajes Padre Nuestro, que estás en los cielos, a cargo de Raúl Parra. Te invito a que te quedes hasta el final para que disfrutes de todo lo bueno que hemos preparado hoy para ti. En esta primera entrega quiero comenzar afirmándote con propiedad lo siguiente: Dios desea y espera de sus seguidores que oren. Pienso que por esta razón alguien con mucha sabiduría dijo en una ocasión lo siguiente: la oración es la respiración del alma. Me gustaría que comprobáramos la verdad de esta aseveración. Quisiera invitarte a hacer un ejercicio sencillo de carácter físico que nos va a ayudar a comprobar esto. Allí mismo, desde tu asiento, si no tienes problemas pulmonares y aún decidiendo participar, te aclaro, deseas o necesitas abandonar el ejercicio en el momento en que lo desees, lo puedes hacer. Yo te voy a acompañar, voy a ser solidario contigo y tú vas a hacer lo siguiente. Con tu boca cerrada, como la tienes ahorita, séllala y aprieta tu nariz y vas a aguantar al máximo posible, todo lo que puedas, sin respirar. Recuerda, yo lo voy a hacer contigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Yo sé que algunos quieren romper el récord Guinness, pero pueden ya cesar. Pueden terminar el ejercicio. ¿Qué ocurrió?
cuando pasaron los segundos y como que ya no aguantábamos más, nos estábamos ahogando, ¿cierto? Dejar de orar es algo muy similar. Dejar de orar significa que comenzamos a asfixiarnos. Dejar de orar es como permitir que la respiración del espíritu se agote. Es como empezar a morir, espiritualmente hablando. Sobre esta base, hemos elegido 3 domingos para recorrer toda una aventura de descubrimientos acerca de los principios poderosos que están encerrados en el modelo de oración que Jesús nos dejó cuando en aquel famoso sermón de la montaña, hablando él cara a cara con sus discípulos, con la gente que le estaba siguiendo, en uno de esos momentos magistrales, porque el Sermón del Monte es conocido como uno de los mensajes más brillantes de Jesús. Allí, en esa oración del Padre Nuestro, tú y yo, a lo largo de esta aventura de 3 fines de semana, vamos a explorar y a descubrir cómo los enunciados de esta oración tienen el potencial, primero, de enseñarnos a orar. Esto va a ser de increíble utilidad para personas que están comenzando en la fe, como para asentar principios y corregir paradigmas en los que ya hemos recorrido algo en este devenir de la vida cristiana. Pero va a ser más interesante el recorrido el hecho de saber de forma anticipada que esta oración del Padre Nuestro tiene el potencial de sanar nuestra relación con Dios, nuestra relación o nuestro abordaje hacia las iglesias, sobre todo si tú eres arisco a ellas o alguna de las iglesias que existen te ha traumado. Esta oración tiene el potencial de reencontrarte con las comunidades de fe que el mismo Jesús fundó cuando estuvo entre nosotros acá en la tierra. La oración del Padre Nuestro tiene el potencial de sanar tu relación contigo mismo y tu relación incluso con otras personas. Es por eso que quisiera entrar en materia comentándoles lo que en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 y versos 5 en adelante, Jesús tiene para decirnos. Debo comentarte lo siguiente, previo a que el Maestro nos revelara el contenido del Padre Nuestro, Él ofrece algunas instrucciones que sirven de fundamento y nos colocan en contexto respecto de lo que vamos a ver en este modelo de oración. En el capítulo 6 y verso 5 Jesús afirma, cuando oren, 2 palabras que dan a entender a todas luces que Jesús espera que tú y yo oremos, en especial si somos sus seguidores. Él asume que los cristianos, como una práctica cotidiana de vida, es más, como un estilo, así como el respirar, la oración, Jesús asume que ya forma parte de nuestro equipamiento y de nuestra cotidianidad. Cuando Jesús dice estas 2 palabras, Él también implícitamente está afirmando que hay, y ya lo vas a descubrir en unos instantes cuando terminemos de leer el versículo, hay 2 formas de orar, una equivocada
y otra correcta. Él ilustra las dos maneras de orar haciendo alusión a dos personas que oran. En este verso 5 vamos a ver uno de esos tipos de personas, la que ora de forma equivocada porque lo hace ante los hombres. Y en el verso 6 vamos a ver el contraste, la manera apropiada de orar. Y Jesús lo ilustra también a través de una persona que ora, pero al Padre. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Vale decir, las personas de dos rostros. Las personas con una discrepancia severa entre el discurso que proclaman y su praxis de vida. Las personas a quienes les gusta figurar. No seas como ellos, dice Jesús, cuando oras, porque a estas personas les encanta orar de pie en las sinagogas, que eran lugares de adoración de los judíos en el tiempo de Jesús, y en las esquinas de las plazas, y el objetivo de hacerlo, para que la gente los vea. Cuando Jesús hace alusión a los hipócritas, está no solamente incluyendo a gente de a pie, que le gusta colocarse en las calles, en el tiempo en el que Él habitó entre los hombres, y hacer sus oraciones de forma tal que la gente quede admirada de la elocuencia y la hilación de cada una de sus oraciones. Jesús, quiero que sepas, también está incluyendo aquí entre los hipócritas a líderes religiosos que pretendían hacerse santos a través de la práctica de la oración pública. Implícitamente, Jesús nos está diciendo acá la forma apropiada de orar. Nos está enseñando aquí que el valor de la oración, es decir, la esencia de la oración verdadera, no radica tanto en lo que se dice, cómo se dice o dónde se dice. Lo medular de la oración, de acuerdo a lo que Jesús está dejando entrever, obedece a la comunicación genuina, sincera y humilde que brota del corazón del orante, de la persona que quiere tener esa conversación con Dios. Como de seguro lo sabes, esa es la definición más básica de la oración, una conversación que se sostiene con Dios. Al final del verso 5, Jesús culmina diciendo: les aseguro que ya estos hipócritas han obtenido su recompensa. Esa recompensa tiene que ver con la fama que obtienen hasta allí. Esa es su paga, ese es su premio. Y la fama no necesariamente es buena. La fama no es sinónimo de reputación, la fama no es sinónimo de credibilidad, la fama no es sinónimo de integridad. Ya estos oradores públicos, a quienes les gusta mostrarse para gestar una especie de aura de espiritualidad en sus vidas, han obtenido su recompensa. Jesús agrega: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entra en tu cuarto. La imagen mental que Jesús está colocando en los pensamientos de sus oyentes cuando transmite estas palabras es la de un aposento, un cuarto donde se almacenan tesoros muy valiosos. Hoy día el equivalente de estas palabras serían probablemente la caja de seguridad de una empresa o la bóveda de un banco. El asunto es que Jesús metafóricamente nos está indicando, ya yendo a la práctica de la cotidianidad, en tu momento de oración o de conversación con Dios, Él te está diciendo: ve al fondo de tu corazón, a lo más profundo de Él, a lo más real de ti,
y ora. Eso es lo que Jesús está indicando en este verso. Y al final de este capítulo 6 y verso 6 de Mateo, Jesús agrega: así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Es decir, te dará su premio. Porque sabes, Dios otorga recompensas a sus hijos. No solamente Él imparte gracia abundante, lo cual se asocia con regalos inmerecidos que obtenemos de Él. No hemos hecho nada absolutamente, como el hecho de la salvación, como el don de la salvación. Sin embargo, a Dios le place otorgárnosla. Pero adicional a los regalos de gracia, Dios también otorga recompensas que están asociadas con los actos de obediencia de aquellos hijos e hijas que, más allá de creer, de seguir, se han comprometido con obedecer a Dios, que es un estadio, por supuesto, mucho más elevado de la vida cristiana y al que tú y yo somos continuamente desafiados. Pasar de ser un simpatizante, alguien que probablemente intelectualmente cree, incluso muchos han dado el paso de seguir porque han recibido a Jesucristo en sus corazones. Debo decirles a aquellos que han dado ese trascendente paso de vida que el próximo y el permanente en el que debes mantenerte es el paso de obedecer. Y cuando lo haces, Jesús tiene recompensas para tu vida. En el verso 7, Jesús sigue hablando y dice: al orar, no hablen solo por hablar. En otras traducciones o versiones de las Escrituras, este pasaje es escrito de esta manera: al orar, eviten las vanas repeticiones. Al orar, no reiteren palabras que son inútiles, como hacen los gentiles, es decir, los paganos, las personas que son extrañas a la fe en Jesús, porque ellos, los paganos, se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ellos infieren que van a recibir una respuesta por su verbosidad. Y quisiera colocarte en contexto estas palabras que Jesús da. Cuando los paganos, en ese primer siglo en el que Jesús se expresó con estas palabras que han quedado registradas para la historia, cuando los paganos oraban en ese tiempo, y esto no está muy alejado de lo que muchos gentiles o gente extraña a la fe en Jesús todavía hace. Cuando los paganos oraban, ellos se cercioraban de mencionar los nombres de todos sus dioses. De por sí ellos eran ampliamente politeístas. Ellos creían en muchísimas deidades y a todas ellas procuraban colocarles nombres, de acuerdo incluso a la petición o a la necesidad que ellos tuviesen. Había un Dios para las cosechas, un Dios para la lluvia, un Dios para la provisión de salud, un Dios casi que para cada asunto de la vida. Y como era tan difícil al tener una creencia tan múltiple, como era casi imposible conocerse el nombre de todos los dioses o recordar al momento de pedir cuál era el Dios que tocaba para la comida, el Dios que tocaba para el agua, entonces ellos sencillamente mencionaban todos los nombres para evitar pasar por alto el nombre del Dios que correspondía a la petición en cuestión. Además de esto, los paganos también usaban la repetición porque ellos pensaban que en la reiteración que se hacía en sus oraciones había una suerte de encantamiento, algo así como una alquimia o una evocación que llevaría a que alguno de esos dioses a quienes ellos se dirigían finalmente oiría y entonces respondería. Por supuesto, el estar en un estado de incertidumbre respecto de si el Dios a quien ellos oraban les iba a responder, esto
generaba un alto nivel de incertidumbre, un alto nivel de angustia, de ansiedad. Y esto hacía que entonces repitieran más. Máxime porque ellos le adjudicaban una especie de magia al acto mismo de la repetición. Graso error, desde luego. Es por ello que Jesús corrige y, enseñando acerca de cómo orar, Él orienta a que lo hagamos comenzando con la frase Padre nuestro. Porque solamente el Padre es el único nombre digno de mencionar. Es el único nombre digno de ofrecerle importancia al momento de orar, porque resulta que es el único Dios a quien debe ir dirigida la oración genuina y verdadera. Te aclaro lo siguiente: no es erróneo que tú pidas varias veces por un mismo asunto, por una misma petición. Puedes estar enfermo y tienes la licencia de orar o pedir muchas veces ser sanado. Dios no se molesta por eso. Cuando Jesús habla de vanas repeticiones, no está refiriéndose a la intensidad o a la frecuencia con la que tú pides por algo. De hecho, más bien te diría, Jesús nos insta a ser perseverantes en la oración, a ser persistentes al momento de orar y de pedir. De hecho, en este mismo evangelio, según San Mateo, en este mismo discurso, en la montaña, Jesús dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen porque las puertas se les abrirán. Y esto habla de insistencia, pero no está hablando de repetición, sobre todo repetición vana. Un sabio dijo en una ocasión lo siguiente: nunca se ora demasiado si tus oraciones son sinceras. ¿Sabes a lo que sí es contrario Jesús? Jesús es enemigo de las repeticiones triviales, de esas oraciones que se convierten como en una letanía, como en una retahíla de frases sin sentido, que aunque tienen una forma de piedad que no se puede desestimar, sin embargo Jesús no espera que tú las repitas y las reiteres sin ningún sentido, espontaneidad, sin ninguna genuinidad quizás al expresarlo. Te lo ilustro de la manera siguiente, en especial si tú tienes tiempo en la fe cristiana. Si has recorrido algo en este caminar de fe, es probable que te hayas encontrado en algún recodo del camino orando de esta manera: gloria a Dios, aleluya, te alabo Señor, gloria a Dios, te alabo Señor, aleluya, te alabo Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es lo que termina sucediendo cuando estamos repitiendo y repitiendo. Raúl, significa que tengo que sacar de mi oración frases que alaban a Dios. Raúl, te estás volviendo loco. En lo absoluto. Es obvio que puedes emplear frases, y más que puedes, debes emplear frases que exaltan la grandeza de Dios, pero no es necesario en lo absoluto que repitas una y otra vez la misma frase. El ser humano tiende fácilmente a perder su concentración, máxime cuando hay algo tipo rosario o letanía que te lleva a sencillamente de forma mecánica pronunciar algo que muchas veces ni está saliendo del corazón, porque se convierte en un acto mecánico, en un acto de automatismo que para Dios no tiene nada digno o piadoso, aunque Él pueda valorar tu intención de querer pasar tiempo con Él. Pero sabes, es preferible oraciones más cortas, pero contundentes en el sentido de que broten desde tu corazón, que lo que tú vayas a decir es lo que tú quieres decirle a Dios, es lo que tú necesitas decirle a Dios, es lo que tú incluso en esfuerzo, porque a veces para orar es evidente que hay que pasar por encima de la carne,
que quiere descansar, que quiere recrearse, que quiere distraerse en otros asuntos y como se dice en las escrituras, la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto obviamente para Dios sí tiene honra cuando tú haces un esfuerzo aún sin que tu parte almática se preste para orar. Tú le digas a tu alma, alma mía, alaba a Dios, alma mía, bendice a tu Dios, declara su grandeza, dile a Él lo grande que son sus obras, porque tú puedes conversar con esa alma que muchas veces es proclive a la pereza, al desánimo, a la pesadez, a la incredulidad. El mismo salmista David lo hacía en el capítulo 103 del libro de los Salmos. Él le hablaba a su ser interior, se decía, bendice alma mía al Señor, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios honra cuando tú te deslastras de esa humanidad probablemente cansada por el fragor del trabajo del día, esa humanidad embotada por las pruebas, y tú entonces prorrumpes en alabanzas, en peticiones. ¡Wow! Eso para Dios es extraordinario. Pero sabes, quédate tranquilo, Dios no espera que tú pases 10 minutos, 30 minutos diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para justificar que pasas un tiempo con Él. Sencillamente desde tu corazón déjale saber lo que hay en ese ser interior y Dios seguramente va a honrar tus palabras. En el verso 8 Jesús continúa diciendo, no sean como ellos, como los que repiten de forma vana, como los que oran en las plazas para mostrar su supuesta espiritualidad. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Esto es maravilloso. Y hasta te debe calmar la ansiedad, porque cuando vas a pedir en tu oración, tú no le vas a informar a Dios, tú no lo vas a actualizar de lo que tú necesitas. Resulta que antes de tú formular petición alguna, ya Dios sabe lo que tú requieres, lo que yo necesito. Quizás tú recuerdas aquellas imágenes televisivas de un tanque que escaló los peldaños de la escalera del Palacio de Miraflores, por allá en febrero de 1992, intentando asaltar el poder a la fuerza. ¿Sabes? Muchos creyentes ven a la oración como esta imagen. Lo ven como un tanque que tiene que irrumpir en la presencia de Dios y forzar su respuesta. De allí que nos conseguimos con grupos cristianos, con creyentes que declaran, confiesan, decretan, pisan, porque en un uso descontextualizado del pasaje bíblico, ellos afirman, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Entonces, si me gusta una chica, yo vengo y echo el will y la piso. Decretan, establecen, confiesan y vuelven a confesar, porque son creyentes del confiésalo y recíbelo. Todo lo que tu lengua y tus palabras digan va a crear algo en el mundo espiritual. Y la guinda del cóctel es reclaman, porque yo reclamo tus promesas, Padre. Como diciéndole de forma insultante casi, tú eres amnésico. Y tengo no solo que recordártelo, te lo exijo, te lo reclamo. Amado, es cierto que hay una faceta de la oración, te oriento en esto, que apela al penetrar las esferas celestes en donde fuerzas de oscuridad espirituales pretenden detener el avance del propósito, de los planes y de las respuestas divinas.
Hay una faceta de la oración que está asociada con la batalla espiritual. Pero quiero decirte que la faceta primordial, la más importante, la primaria de la oración, es para que ella se convierta en un medio de adoración, y la adoración es sinónimo de rendición, no de estarle exigiendo a Dios como si Él fuera un mago o como si Él estuviera contenido en una botella en la que yo al frotarla pido unos deseos y entonces el mago está en la obligación de cumplirme esos 3 deseos o esos 7 deseos. La oración es primordialmente un medio de adoración, de comunión, acto seguido de petición y posteriormente de pedir paz para esperar su respuesta soberana. Esto lo vamos a ver en los próximos domingos también. El asunto de pedir conforme a la voluntad de Dios. La oración no es un artilugio o tanque que tú utilizas para reventar las puertas quizás de la tesorería divina, porque es para donde mayormente estos grupos cristianos orientan estas oraciones. Yo reclamo tus promesas de prosperidad para mí y yo declaro, establezco y decreto que soy rico, que me voy a sacar el quino. La oración, amados, no debe conllevar a vanas repeticiones, a palabras vacuas, carentes de valor y de significado ante los ojos de Dios. Lo más peligroso y arriesgado no es tanto el uso de los términos declaro, decreto, reclamo, establezco. Muchas personas lo hacen sin saber lo que esto significa, pero muchas otras están asignándole una especie de palabras de magia a estas palabras. Y ahí es donde está el mayor riesgo. Porque es esa doctrina que convierte a muchos términos, vocablos o expresiones de la oración en una especie de encantamiento, como los gentiles o paganos. Jesús está advirtiendo, hacen. Y Él dice, no hagan como ellos. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Todo esto que les he compartido es apenas la introducción a la oración modelo conocida como el Padre Nuestro. Vamos a recorrer 3 fines de semana, sus diferentes enunciados, y vamos a descubrir las gemas que son susceptibles de encontrar en cada uno de los postulados que Jesús incluye en este modelo de oración. Quiero en la mañana de hoy solamente detenerme en el inicio de la oración, que se encuentra en el verso 9 de este capítulo 6, y el resto de los enunciados los compartiremos en las siguientes entregas. Jesús dice en el capítulo 6 y verso 9, iniciando con una invocación, Jesús enseña, ustedes deben orar así, Padre nuestro. ¿Por qué Jesús dice que la oración debe comenzar con el reconocimiento de el objeto de nuestra oración? Es decir, con la admisión de a quién va dirigida la oración. ¿Por qué? Porque los judíos, que eran y son monoteístas, ellos evitaban mencionar a Dios. Para referirse a Él, ellos empleaban términos como el nombre, el cielo, el rey del universo, pero evitaban al máximo posible decir Dios. Por eso Jesús les enseñó a llamar a Dios Padre Nuestro, porque Él quería que ellos comenzaran a disfrutar una cara de la oración que muchos de ellos estaban extraviados en su disfrute, en su capacidad de emplear. Jesús quería que la oración fuese sinónimo de intimidad. De hecho, en otras ocasiones, tanto Jesús como sus discípulos, en esos primeros
años, en esas primeras décadas del ministerio terrenal de Cristo, como del inicio de la iglesia, ellos empleaban un término arameo, que es la palabra Abba, con el propósito de ¿qué? De reflejar una relación muy estrecha entre Dios y sus hijos. Esta palabra Abba es un enunciado de plena confianza y adhesión a la voluntad del Padre. Y también se puede traducir este término arameo. El Nuevo Testamento fue escrito mayormente en griego, pero hay algunos extractos en el idioma arameo que era como el popular, el que se hablaba mucho en los sectores, sobre todo de más bajos recursos, entre la gente más humilde. Y ellos utilizaban el término Abba, que se traduce papito. Si observas, es una palabra que transmite cariño, cercanía, confianza, intimidad. Porque ¿a quién le dices tú papito? No se lo vas a decir a tu jefe, no se lo vas a decir a tus líderes. Tú lo compartes con alguien que es de mucha cercanía afectiva y emocional. Ahora, sea Abba o sea Padre, la idea de la oración siempre y prioritariamente va a ser tener intimidad con Dios, captar la atención de Él, incluso con emoción. Así como cuando tú como papá escuchaste la primera vez que tu bebé dijo papá o te dijo papi. Te aseguro que esa memoria afectiva quedó registrado en los anales de tu corazón hasta que te reciba el cementerio. Es algo tan maravilloso que es inolvidable. Al decir Padre Nuestro, tú estás declarando que Dios es un papá amoroso y cercano. Estás reconociendo que tienes la vida que solo Él puede dar por su Espíritu. Estás reconociendo que su Espíritu Santo incluso habita en ti porque es el único que puede convertirnos en hijos de Dios. Una persona que no se sienta hija o que no sea hija, quizás pueda llamar a Dios Señor, Dios, pero no le puede decir Abba, no le puede decir Padre, porque o no es hijo o no se siente hijo. Cuando tú dices Padre, también estás descartando a otros dioses en tu corazón. Y esto también es extraordinario, porque entonces la oración del Padre Nuestro nos lleva a recordar una verdad doctrinal, pero a la vez tan cercana y práctica. Disfrutamos de un solo Dios. No somos politeístas, somos monoteístas. Nuestro Dios es único y nuestro Dios, adicionalmente, es un papá íntimo y cercano. En el final del verso 9, Jesús sigue diciendo, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. La versión Reina Valera traduce: Padre nuestro que estás en los cielos. Si observas, utiliza el plural de cielos. La NVI, Padre nuestro que estás en el cielo. La versión Reina Valera, que estás en los cielos. ¿Hay alguna contradicción entre ellas? ¿Alguna se equivocó? Ninguna de las dos está errada. Lo que ocurre es que Dios habita en el cielo y Dios habita en los cielos. En el Nuevo Testamento por lo menos se habla de 3 cielos. El primer cielo, el atmosférico; el segundo, el estelar, el universo más arriba; y el tercer cielo, que es el espacio que se encuentra más allá de la dimensión física de la existencia. Es el lugar donde se manifiesta a plenitud la presencia de Dios. Es su morada misma. Ahora, aunque Dios habita literalmente en el tercer cielo, esta frase de la oración del Padre Nuestro, que estás en el cielo,
No está indicando, como muchos pudieran pensar, lejanía. En lo absoluto. Su uso es una metáfora de lo sublime, de lo elevado. Y el cielo, evidentemente, es lo más alto. Por tanto, el cielo es símbolo de la excelencia y de lo que pudiéramos llamar, en términos más teológicos, es símbolo de la trascendencia divina. Esa capacidad de Dios de no dejarse ver, de no poder ser visto en su esencia espiritual por un humano y aún seguir viviendo. Es la capacidad de Dios de estar por encima de todas nuestras categorías de definición y de comparación humanas. Él trasciende todo ello. Y es por esto que Jesús, comprendiendo la posible equivocada asociación al decir Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en el cielo, incluso otra traducción dice Padre nuestro del cielo, Jesús es por eso que se ocupa unos versículos antes. Él dice, ora a tu Padre que está, ¿en dónde? En lo secreto. Eso significa que Jesús está usando dos metáforas distintas. Una del Padre que está en el cielo, significando su extraordinaria grandeza. Pero también está diciendo el Padre que está en lo secreto. Vale decir, Dios se encuentra en lo escondido, en lo invisible, para hacerlo más próximo a ti. Dios se encuentra cercano a ti. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Del cielo tomamos el poder, la majestad, la excelsitud de Dios, del Padre. Pero de lo secreto rescatamos que no importando la inmensidad de su poder y de su grandeza, Él es un Dios capaz de penetrar en lo secreto, incluso en lo que nadie ve, en tu corazón, en tu ser interior. Esto hace que la oración se convierta en una actividad muy privada en la mayoría de las ocasiones. Es cierto que en lo público también es estimulada la oración, lo que llamaríamos congregacional. Y por ello celebramos ayunos, tenemos noches de adoración y tenemos espacios múltiples para que como iglesia podamos tener tiempos en conjunto de adoración y de búsqueda espiritual. Sin embargo, el tiempo que pasamos con otros creyentes es exiguo cuando lo comparas con las 24 horas del día. De allí que la oración precisa ser un recurso de vitalidad individual, personal, que necesitas desarrollar sabiendo que gozas de una enorme prebenda. Dios no solo está en el cielo, Dios está en lo secreto. Dios está en lo íntimo, Él está cercano a tu corazón. Por tanto, amado, de preferencia, no utilices la aplicación, yo le llamaría espacial de esta frase, Padre nuestro que estás en el cielo. Porque aunque es literal que Él vive en el tercer cielo, no obstante, la aplicación de un Padre poderoso que se hace íntimo y que se hace cercano es lo que Jesús mayormente desea transmitir, tanto en la introducción, en lo previo a la oración, como en el desarrollo de los postulados mismos de esta oración del Padre Nuestro. Algunos astronautas de los que pisaron la luna el siglo pasado, en una actitud de infantilismo, ellos dijeron, para ridiculizar a Dios, ellos dijeron, hemos viajado por el espacio y no hemos encontrado a Dios. Eso sería una aplicación espacial de la frase Padre nuestro que estás en el cielo. De paso, ellos no llegaron al tercer cielo, ellos llegaron al segundo. Amado, cuando tú y yo conectamos las palabras Padre nuestro y en los cielos, se unen allí dos grandes componentes, el amor y el poder de Dios. Por amor, Dios ha llegado a ser nuestro Padre. Nos ha otorgado esa sensación de hogar. Dios
se ha hecho como nosotros, ha caminado entre los hombres para mostrarnos que Él nos ama, para regalarnos ese amor inmerecido, y por tanto nosotros, al recibir ese amor por pura gracia, nos comprometemos con ese amor e incluso trabajamos para que ese amor sea conocido por todos los que estén a nuestro alrededor y ellos lleguen a vivir y a disfrutar la verdadera y real felicidad que solo se puede obtener cuando una persona experimenta el amor genuino del Padre Celestial. Pero la frase "en los cielos" también nos muestra otra faceta de Dios. Nos habla de su glorioso poder, poder que está a disposición de sus hijos y que nunca debes subestimar. Cuando estás enfermo, atravesando una prueba, en una necesidad, en un momento difícil, recuerda que tienes a un Padre Celestial. Y ese epíteto celestial, ese adjetivo de celestino, hace referencia a su grandeza, a su poder. Tú no tienes un Dios de yeso. No tienes un Dios creado por el hombre o confeccionado por las manos artesanales de alguien. Tienes un Dios que ha creado todo lo que existe. Él no es susceptible de ser creado, Él es creador. Y a ese es al que tú tienes como padre. Muchas personas subestiman esto cuando le asignan a una figura algún tipo de poder espiritual, algún tipo de encanto o de asignación de facultades para realizar algún milagro. Cuando están perdiéndose de acudir a quien es la fuente verdadera de los milagros y de las sanidades, de los prodigios, ese Dios todopoderoso que ha sido llamado el Padre que habita, que está en los cielos. Padre nuestro también significa que Dios no tiene hijos favoritos. Tu papá no es como algunos padres terrenales. Él no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10 y verso 34 lo confirma, cuando dice: en realidad para Dios no hay favoritismos. Padre nuestro es una oración comunitaria. Recuerda, Padre nuestro, no Padre mío, aunque lo sea. Él ciertamente es mi Padre. Pero debo recordar siempre, y por algo Jesús intencionalmente así lo dejó establecido, ese Padre es nuestro. Ese Padre es de una comunidad. Tú te conviertes en cristiano por decisión propia. Esta determinación no la puede tomar ni un grupo, ni siquiera otra persona cercana por ti. Tienes que hacerlo desde tu mismo corazón, desde tu mismo libre albedrío. Pero una vez que tú tomas, haciendo uso de tu libre voluntad, la decisión de que Dios se convierta en tu Padre, inmediatamente tú pasas a formar parte de una comunidad de fe. No hay cristianismo si no hay comunidad. Es por eso que en Influyente tenemos los grupos de nexos, porque estamos persuadidos de que la vida es mejor conectados. Creemos firmemente que la gente crece, sus corazones son transformados cuando estamos expuestos a otros creyentes, a otras personas que se encuentran en nuestra misma jornada de fe y de búsqueda de Dios. Padre nuestro significa que cuando tú fallas, cuando tú fracasas, cuando te sientes deprimido por los errores cometidos, pero regresas arrepentido de pecar y eres capaz de concluir aquello que el hijo pródigo de la parábola también concluyó. Pensamiento y palabras que se encuentran registradas en Lucas capítulo 15 y verso 18. Este hijo pródigo que regresó a casa dijo: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Tú debes irte de este lugar sabiendo que cuando pronuncias desde el corazón unas palabras como estas a tu Padre Celestial, ese papá te espera con los brazos abiertos, listo, dispuesto para recibirte, para perdonarte, para abrazarte, y algo maravilloso que ocurre luego del perdón, para restaurarte. La palabra restauración significa de regreso al diseño original. Muchas cosas quizás en tu vida sin Cristo fueron estropeadas. Muchos sueños fueron destrozados. Mucho de tu personalidad fue golpeada. Pero amado, cuando tú vuelves tu corazón a Cristo, Él es capaz, a través de su Espíritu Santo, de restaurarte,
de devolverte a la concepción, al plan original por el cual Él te formó y te creó. Padre nuestro indica que para Dios tú siempre cuentas. Quiero hablarle a los hijos que están aquí entre nosotros. Quizás hoy tú tienes una imagen deformada de Dios como Padre. Esto como producto probablemente de una transferencia psicológica negativa que hiciste, como producto de una mala relación que has tenido o tuviste con tus padres terrenales. Esto pudo haber sido por alguna clase de abandono que sufriste, por abusos, malos tratos, decepciones vividas, negligencias, porque tuviste probablemente padres manipuladores, controladores, castradores. Pero sabes, al igual que tus papás, tú y yo también nos equivocamos. Tú y yo también fallamos. Sería una ignorancia supina decir que somos solamente el producto de lo que mis padres hicieron en mí. Yo también al crecer comencé a hacer uso de mi libre albedrío. Y con el ejercicio de esa libre voluntad, el crecimiento y la madurez, obviamente vienen las responsabilidades, las cuales debemos asumir por las decisiones que tomamos. Nosotros decidimos si odiar o amar, si guardar resentimiento o perdonar. Y es allí donde quiero decirte, a ti, como hijo, Dios, tu Padre, te ha dado el don del perdón. Y lo ha hecho en tanto hijo, en la calidad misma del regalo que Él te ha dado. Es decir, te ha otorgado su perdón como un acto de gracia, como un regalo inmerecido. Ni tú ni yo cosechamos algún mérito para obtener el perdón divino. No obstante, el Señor nos lo otorgó. ¿Y sabes para qué nos lo otorgó, amados hijos? Para que tú y yo también seamos capaces de dar ese perdón gratuitamente a nuestros padres. Y hablándole a los papás, quisiera hoy retarles. ¿Qué tal, amado papá, amada mamá, si desde hoy y a lo largo de esta semana tú decides bendecir incondicionalmente a tus hijos? ¿Cómo lo puedes hacer? Tienes muchas formas. Puedes hacerlo a través de un contacto físico significativo, si es posible, por supuesto, si lo tienes al alcance. Puedes hacerlo hablándole palabras de amor, de aceptación, de afirmación, compartiéndole mensajes de esperanza para su futuro, como lo hizo Isaac, quien bendijo a su hijo Jacob por allá en Génesis 27, versos 28 y 29. ¿Qué tal si decides dedicarle un poquito más de tiempo y hasta de recursos? ¿Qué tal si tú como persona decides crecer más para que le sirvas de inspiración y guía a ese hijo, a esa hija? ¿Qué tal si oras por él o por ella todos los días y le compartes promesas y verdades liberadoras de la palabra de Dios? ¿Qué tal si aunado a la oración tú le ayudas a descubrir ese potencial que él tiene? ¿Qué tal si te esfuerzas en entenderlo un poquito más y en contribuir con esa persona única que hay en él?
En lugar de quizás forzar e intentar meterlo en tu molde para que Él sea lo que tú quieres que Él sea, como intentando vivir una vida vicaria en tus hijos y tratando de alcanzar lo que tú no lograste a través de ellos, pero asfixiándolos en su propósito de vida, en sus talentos, porque muy probablemente está divorciado. Aquello que tú quieres que ellos alcancen y logren del propósito y el diseño con el cual ellos fueron creados. Amados padres, si tú haces esto y más, ¿sabes lo que va a ocurrir? Tú vas a granjear un camino expedito para que ese hijo o esa hija aprendan a amar y a ver a Dios como su Padre Celestial. Vas a quitar muchos obstáculos e interferencias en el camino de ese hijo para con su Padre Celestial. Vas a quitar interferencias incluso en su vida de oración. Porque muchas personas de jóvenes y de adultas no pueden orar porque sienten culpas, porque sienten miedos. Y todo muchas veces asociado con las culpas y los miedos que los propios padres les crearon. Incluso cuando les dijeron, pórtate bien porque si no Dios te castiga. Y solo le enseñaron esa faceta de juez de Dios. Nunca le enseñaron la faceta de Dios como Padre. La frase del Padre Nuestro, amado, esa expresión reconoce a Dios como nuestro Padre antes que como nuestro juez. ¿Sabes por qué? Porque Dios es mucho más pronto para la misericordia que para la justicia. Seamos justos, pero seamos más prontos y raudos para la compasión, para la bondad y para la misericordia que en especial los nuestros necesitan de ti y de mí. Te invito a inclinar el rostro y a que oremos juntos. Quizás me permitiré guiar la oración, pero sobre todo deseo y te reto a que seas tú quien, con tus propias palabras, te comuniques con el Padre Celestial. Que seas tú quien de forma genuina le expreses a Él lo que sientes, lo que necesitas, lo que anhelas. Si no eres cristiano, puedes hacer una primera oración para recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador y decírselo. Dios, gracias por haber entregado a tu Hijo Jesús por mí. Hoy te entrego mi corazón y mi vida. Y si tú ya eres creyente, puedes decirle, Señor, renueva ese primer amor que un día tú hiciste despertar en mí por ti. Quizás se ha enfriado, pero hoy a través de esta oración y de la admisión que el Padre Nuestro realiza al recordarme que tú eres mi papá y que puedo decirte papito sin que te sientas irrespetado, sencillamente es una muestra no solo de confianza y de intimidad. Decirte Abba, Padre, es también decirte, Señor, tengo plena confianza y me adhiero completamente a tu voluntad para mi vida, porque siempre tú deseas lo mejor para mí. Oremos. Señor, hoy una vez más reconocemos que eres nuestro Dios, pero más aún nuestro Padre, un Padre celestial, es decir, un Padre de grandeza, un Padre lleno de poder, un Padre grande y poderoso. Pero también eres un Padre que habita en lo secreto, en lo íntimo, en lo escondido, en lo cercano a mi corazón. Y es por eso que te doy mil gracias. Mil gracias, buen Dios, por haberme regalado esa oportunidad de convertirme en tu hijo, tu hija. Dios, que hoy tú avives la llama de mi amor por ti. Que hoy
Desee con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón, intimar contigo, así como Jesús enseñó a su audiencia del primer siglo y por extensión a nosotros, cuando nos dijo: tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Señor, queremos ir allá, al fondo de nuestro corazón, a lo más profundo de Él, a lo más real de nosotros, para decirte: Dios, te amamos, Padre, te necesitamos muchísimo. Hemos descubierto que separados de ti, nada productivo podemos hacer. Pero junto a ti hay mucha vida, hay vida en abundancia, hay perdón, hay libertad, hay alegrías, hay realizaciones, hay respuestas a las oraciones. Y hoy te agradecemos que siempre ese oído tuyo esté tan presto. Te agradecemos el que nos coloques en tu regazo para recostarnos en tu pecho y escuchar los latidos de tu corazón. Señor, gracias por amarnos de forma tan increíble, por aceptarnos aún con todas nuestras debilidades y faltas, por levantarnos y restaurarnos, Dios, para convertirnos en los hombres y mujeres que tú concebiste que nosotros fuésemos. Dios, que hoy al salir de este lugar lo hagamos más enamorados de ti, queriendo decirle a la gente que hay un Dios grande, poderoso, pero sobre todo Padre, amante, fiel y cercano, que quiere también extender sus manos y recibir a todo hijo pródigo, a toda hija que se ha extraviado, que Él está esperando con los brazos abiertos. Ayúdanos a ser esos proclamadores que le dicen al mundo que tú vives, que eres real, que no nos avergonzamos de ti, que eres la persona más importante en nuestras vidas. Y te ruego, Dios, que al iniciar esta semana, cada familia representada en este lugar reciba abundante gracia de tu parte, sanidades, milagros si son necesarios, provisión económica, oportunidades, puertas abiertas. Que tú bendigas a toda la familia influyente de una manera extraordinaria, en el nombre precioso de Jesús tu Hijo. Hoy oramos y en Él te damos gracias. Amén y amén. Excelente esta primera entrega de la serie de mensajes Padre Nuestro que estás en los cielos, que nos acaba de regalar Raúl Parra. Padre Nuestro significa que Dios no tiene hijo predilecto. Padre Nuestro significa familiaridad, cercanía, intimidad. Así que papá Dios, por favor, bendícenos a todos tus hijos. Muchísimas gracias por estar conectado a esta transmisión. Te invito a que le des me gusta y lo compartas con alguien que requiera escucharlo. Mantente en línea en nuestra página web para que te enteres de todo lo bueno que traemos también entre semana para ti. Por ejemplo, nuestra cadena de oración Influyente Hora. Te invitamos a que te conectes diariamente con nosotros en 4 bloques horarios: 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y 12 de la medianoche. Esperamos que hayas disfrutado tanto este encuentro como nosotros y además te invitamos a que recuerdes, contágiate de esperanza. De corazón puedas incluirte en alguno de nuestros... Pero... Saludos, mi querida familia. Ya lo habíamos cuadrado. A que observes el siguiente video